3 minutos en La Paz y en todo el país. Nos ocupamos ahora de una perspectiva internacional, porque siempre es bueno valorar qué pasa fuera de nuestras fronteras para tener una perspectiva de lo que está sucediendo hoy en el mundo. Y en el mundo, si existe en el presente un foco de atención, es desde luego Medio Oriente, como ha ocurrido durante mucho tiempo por distintos acontecimientos que se registraron en países de la región. Vamos a analizar ese panorama y lo vamos a hacer con la gentil presencia de un visitante palestino que se encuentra en nuestro país. Se trata de Nicolás Hatua, representante de la campaña global por el retorno a Palestina. Buenas noches y bienvenido a La Paz, a Bolivia y ahora a 23. Gracias por el espacio y bueno, me tienes a tu disposición. Estoy muy contento de estar en Bolivia. Bolivia tiene hoy en día una trascendencia muy grande, tiene una imagen en el contexto latinoamericano que cada día tiene mayor respeto, cada día se le mira de una manera que resalta una dignidad en el pueblo boliviano, en su política exterior, en el cual tanto un pueblo palestino como los sirios y todos los pueblos del Medio Oriente están muy agradecidos, sobre todo en la actuación del gobierno de Evo Morales y las intervenciones que ha tenido en las Naciones Unidas Sacha Llorenti, que han sido muy valientes, muy claras, muy nítidas, con argumentos muy sólidos. Usted representa la campaña global por el retorno a Palestina. ¿Cuál es la característica de esta organización? ¿Dónde funciona? ¿Cómo trabaja? ¿Qué actividades tiene? Esta es una campaña que tiene alrededor de 158 países afiliados, muchos con organismos sociales, políticos. Es una respuesta de la sociedad civil a nivel internacional para obligar a los países a entender de que ya no se puede en pleno siglo XXI tener un pueblo completo desarraigado de su tierra, expulsado de su tierra, viviendo esparcido por el mundo. Hay resoluciones de las Naciones Unidas que obligan al Estado de Israel a permitir el regreso, el retorno de millones de palestinos que se encuentran esparcidos, como digo, y expulsados, y sin embargo Israel ha irrespetado todas y cada una de las resoluciones. Un tema permanentemente pendiente. La chalina que usted usa, por ejemplo, tiene una simbología, no es una chalina cualquiera. ¿Cuál es su significado? Este es signo de la resistencia a la ocupación y es un atuendo utilizado por los campesinos palestinos, que es el signo del amor a la tierra que no se va a olvidar, que no se ha olvidado y que se requiere recuperar. ¿Se utiliza para las labores agropecuarias o es parte de la vestimenta en general? Es parte de una vestimenta que también se envuelve de manera tal para evitar el frío, todos los trabajos matinales del campesinado palestino. Que así las hemos visto también en las revueltas palestinas con imágenes ya famosas en todo el mundo. Se usa en el mundo entero como un símbolo de resistencia. Así es. Justamente hablando de Palestina, ¿por qué el olvido de la comunidad internacional y de gran parte del mundo de esta demanda legítima del pueblo palestino? Creo que existirán muy pocas naciones en el mundo que no reconozcan el derecho de Palestina a conformar un Estado propio, pero vamos de intento en intento, de gestión de paz en gestión de paz, pasan los años, pasan las décadas y todavía no se llega al punto de conformar un Estado soberano que corresponda a Palestina. ¿Por qué esta demora, este aparente desinterés de la comunidad internacional en una solución definitiva que desemboque en la creación del Estado palestino? Pues es una muy buena pregunta. El hecho es que las Naciones Unidas, yo recientemente, ha tolerado que Israel respete todas las resoluciones, pero sin embargo, cualquier resolución que haya en contra de un país militarmente débil o pobre, de inmediatamente se aprueban y son enviados ejércitos de la OTAN a Estados Unidos, que se convierte en el policía del mundo, que nadie le ha conferido ese rol, ¿no? Pero lo tiene. Entonces, hay mucha hipocresía en eso. Ahí hay una hipocresía. Las Naciones Unidas no están hechas para el equilibrio, para la justicia y para evitar los conflictos.
sino que en general se ha transformado en una organización permisiva de los conflictos. Por dar un ejemplo, en Siria que han tratado de robarle el petróleo y el gas sirio que se descubrió en el norte de Siria, Estados Unidos tiene 20 bases militares instaladas en Siria, 20 bases. El gobierno sirio no ha invitado al ejército norteamericano a instalarse. Las Naciones Unidas saben que hay una norma de no agresión, el respeto a la libre autodeterminación de los pueblos, la no injerencia en los asuntos internos de otros países, son normas de la Nación Unida. ¿Por qué no las hace cumplir? ¿Por qué no obliga a Estados Unidos a salir de Siria? Nadie ha invitado a Estados Unidos a instalar bases militares. El pueblo palestino se ha expulsado. El pueblo palestino en este momento está siendo invisibilizado deliberadamente, y esa expulsión es invisibilizada aprovechándose de los conflictos que hay principalmente en Siria, en Irak y en Afganistán, que es otro de los conflictos que también está permanentemente ahí. Entonces, Estados Unidos, con los países de la OTAN, que ambicionan el petróleo de los países árabes, y específicamente en este caso, cuando me refería al sirio, el gas que se descubrió en el norte de Siria, con enormes reservas de gas y petróleo, porque curiosamente Estados Unidos no se instaló en ningún otro lado, se instaló en la región de Raqqa, ahí está el petróleo. Antes de tocar este tema de Siria, para concluir el de Palestina, usted nos dice entonces que el interés geopolítico por la situación en Siria, en Irán y en los países vecinos ha desplazado el interés de la comunidad internacional por encontrar una solución a la demanda del pueblo palestino. Es que la demanda del pueblo palestino significa, por un lado, el retorno, la recuperación y la instalación del Estado de Israel. El Estado de Israel es un Estado que no puede vivir en paz y no puede vivir en guerra. El status quo es lo que ellos necesitan mantener. Entonces, lo que hacen en este momento ellos, el caso sirio, tampoco está alejado del caso palestino. Siria está siendo castigada por el apoyo que le ha dado siempre a los palestinos. Lo que quiere Estados Unidos, Israel y la OTAN es destruir el frente de la resistencia. Y el frente de la resistencia lo que implica es que su primera demanda es la liberación del territorio ocupado de Palestina. ¿No es esa una visión muy simple de lo que está pasando en Siria? Usted decía hace algunos instantes que existe un interés de Estados Unidos y de las potencias occidentales por el petróleo en Siria, pero, por ejemplo, ayer se publicaba en La Razón, tal vez ha leído el artículo, una información en la que se decía que Siria produce diariamente 17.000 barriles de crudo, una miseria. Bolivia produce el doble, 44.000. Entonces, si no es una riqueza valorable, no resultaría cierto el argumento de que hay un interés por la riqueza petrolera de Siria, que, como lo estamos viendo, no es de magnitud. El norte de Siria tiene reservas de gas casi inconmensurables y de petróleo. Lo que pasa es que no lo están explotando aún, porque con este proceso de guerra, los kurdos quieren hacerse el petróleo sirio, los turcos quieren hacerse el petróleo sirio, y los norteamericanos y la OTAN. Pero tú apuntas muy bien, hay una razón que es mucho más poderosa, que es el intento que se hizo por parte de Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes, en connivencia con el Reino Unido, Francia y Norteamérica, de trasladar a través del territorio sirio el petróleo y el gas de esos países para abastecer desde los puertos israelíes de estos recursos energéticos a Europa. El objetivo principal de eso era, por un lado, abaratar los costos, porque el petróleo de Arabia Saudita, de Kuwait, de Bahrein, de los Emiratos, Estados Unidos casi se lo lleva gratis, ¿verdad? Ahí esos países son gobernados por familias que simplemente viven ellos de ese petróleo y no el pueblo. Aunque entonces, los datos estadísticos, a propósito de lo que usted menciona, indican que Estados Unidos en el presente solo se provee de el 25% de la demanda total de petróleo de Oriente Medio. Entonces, Oriente Medio para Estados Unidos tampoco ya es el principal origen de abastecimiento de petróleo. Una cosa es lo que Estados Unidos se abastezca de petróleo para el uso interno, y otro de que las compañías norteamericanas le venden a todos los países del mundo. Entonces, va más allá. El consumo que realmente ocupa Estados Unidos es el 5% del radio afuera. Bueno, pero siguiendo con el tema, ellos querían terminar con el abastecimiento de petróleo y gas de Rusia a Europa. El objetivo era Rusia.
Pero el objetivo de Rusia iba también con un segundo objetivo, que era destruir, bloquear y a impedir el paso de la nueva ruta de la seda de China hasta Bélgica, todo lo que se llama el corredor de Eurasia, destruir también la Alianza de Cooperación de Shanghái, donde el 65% de la población del mundo, donde está el 70% de los recursos naturales del mundo, iba a comercializar en sus propias monedas y no en el dólar. Y tenemos la problemática de que el dólar, hay billones de dólares que se le llaman los dólares peregrinos, que son papeles que no tienen ningún respaldo. Estados Unidos no tiene ningún respaldo esos dólares, y ellos compran papeles, con esos papeles ellos compran bienes tangibles. El desarrollar ese comercio en el 65% de la población, con el 70% de los recursos del mundo, significa que todos esos dólares van a empezar a volver al territorio norteamericano. Un país que tiene 50 millones de pobres, que no es ningún ejemplo para ningún país del mundo, que tampoco su sistema económico y la forma de la organización del sistema económico es ejemplo para ningún país del mundo. Entonces, el objetivo de Siria era, por un lado, trasladar ese petróleo, perjudicar la economía rusa, por eso que Rusia interviene en Siria. Y es aliado de Siria. Y es aliado de Siria. Sacar a Rusia del puerto de Tartus, el único puerto que tiene Rusia en el Mediterráneo, para que la flota del Mar Negro no pudiera llegar ahí. Entonces, como le estaba fracasando Rusia, dan un golpe de Estado en Ucrania y querían quitarle el puerto Sebastopol en Crimea a Rusia para dejarla ciega al Mar Negro y ciego a Rusia al Mediterráneo. ¿Te das cuenta? Es mucho más complejo el tema, pero son conceptos de geopolítica internacional que están unidos al desarrollo de las transnacionales, los intereses entremezclados entre Europa y Estados Unidos, de las compañías transnacionales con capitales sionistas, que ese es otro tema. Quizás esa sea la valoración más correcta, una dinámica y una realidad muy compleja. No solamente está el interés norteamericano, Irán tiene intereses de influencia en Siria, Turquía, que es fronteriza con Siria, trata de evitar la presencia de grupos separatistas, Arabia Saudita intenta frenar los regímenes radicales en Oriente Medio, un panorama muy complejo que no solamente tiene que ver con Estados Unidos y con Rusia como potencias que no han logrado una hegemonía en la región. Mira, Arabia Saudita no tiene una agenda propia. No existe una agenda propia. El gobierno, los príncipes, los reyes de Arabia Saudita no les da para tener una agenda propia. Culturalmente no les da para tener una agenda propia. Esas familias que están colocadas ahí son sacados dentro de los elementos más retrógrados e ignorantes de la sociedad y colocados ahí y declarados reyes por Estados Unidos. Eso es una realidad. Ellos no tienen capacidad para eso, no tienen agenda propia. Ellos obedecen la agenda norteamericana. En el caso de Irán, Irán es el objetivo principal de Estados Unidos y de Israel, y obviamente de la OTAN, pero había que pasar por Siria. Todos saben que después de Siria venía Irán. Por eso Irán obviamente se va a proteger y va a proteger a los países que están siendo agredidos. Pero Irán no ha invadido ningún país. Irán no ha atacado ningún país. Pero sin embargo Arabia Saudita interviene en Siria, interviene en Irak y bombardea todos los días Yemen. O sea, el agresor es Arabia Saudita con Estados Unidos, Israel, el Reino Unido y Francia. Y aquí hay otra hipocresía y mentira descarada que quiero aprovechar este espacio para decirlo. El Estado Islámico atacó en Charlie Hebdo, atacó en el Bataclan, ¿te acuerdas? Mató a más de 200 franceses. Atacó 2 veces en Londres y atacó en Bélgica. Y Madrid. En Madrid y atacó en Boston, ¿te acuerdas? En Estados Unidos. ¿Cuál fue la respuesta de Francia, la respuesta del Reino Unido y de Estados Unidos? Enviarle más armas al Estado Islámico, más instructores militares, más protección diplomática y bombardear a Siria. Yo no he visto, ellos dicen en un presunto atentado, que no existió, que fue un montaje hecho con los famosos cascos blancos y con la inteligencia del Reino Unido, dijeron que posiblemente murieron 40 sirios. ¿Usted dice que Estados Unidos apoya al Estado Islámico? Lo apoya, lo arma, lo entrega y lo financia. Esa es una presunción, no es una no es una presunción, no, están las tropas norteamericanas en las 20 bases militares en Siria, están los miembros del Estado Islámico todos los días entrenándose ahí.
Y en el Parlamento norteamericano existe la problemática que le dicen, ¿por qué nosotros vamos a estar entrenando? Hay que ver a Sanders, por ejemplo, en la última intervención que dijo, ¿hasta cuándo nosotros vamos a estar financiando el terrorismo? Entonces, ojo con eso. El tema está, habría que preguntarle a Francia qué hacen sus instructores militares en Jordania, o al Reino Unido qué hacen sus instructores militares en Raqqa. ¿Cuántos instructores militares fueron capturados en Alepo, que eran del Reino Unido? Entonces, esa gente no hicieron nada cuando atacaron a sus propios ciudadanos. Sin embargo, fueron capaces de ir a bombardear a Siria, porque los intereses políticos y geoestratégicos de ellos son mucho más importantes que sus propios ciudadanos. A ellos no les interesa que mueran 200 franceses o 10.000 franceses, si los franceses se van a hacer del petróleo de Trípoli y de Benghazi, como lo hicieron en Libia, del petróleo de Siria, o comprar un petróleo mucho menos precio y no el petróleo o el gas ruso. ¿Te das cuenta? Entonces hay que ver ahí el contexto general. Desgraciadamente el tema es tan complejo y el poder de desinformación que tiene Occidente es muy grande, que te puede crear una mentira y resolverla como lo hizo el otro día, donde curiosamente el Parlamento le dijo a Donald Trump, el Senado norteamericano, que no podía atacar a Siria mientras no hubiera una resolución del propio Senado norteamericano. Y las Naciones Unidas, el Comité de Seguridad, le dice a Estados Unidos que no hay pruebas suficientes para atacar a Siria. ¿Qué hizo Donald Trump? Fue y bombardeó con el Reino Unido y Francia, bombardearon Siria, ¿verdad? ¿Cuál fue la respuesta de Donald Trump? El dictador, había que atacar al dictador. Pero resulta que el primer dictador era él. Desobedece al Parlamento norteamericano, desobedece a las Naciones Unidas, o sea, es un dictador local y un dictador internacional. Pero no negará que Assad es un dictador en Siria y que es acusado de genocidio contra su propio pueblo. Y que gana por el y que gana la elección por el 86% de los votos. En Cuba gana por el 99% el presidente y todos dudamos de su legitimidad. Son democracias distintas. Hay democracias que van de abajo hacia arriba y hay democracias que son impuestas de arriba hacia abajo. Nosotros en Chile, por ejemplo, se habla de una democracia, no existe una democracia en Chile, no existe. Hay un sistema que lo dejó la dictadura de Pinochet y cualquiera que gane, por ejemplo, tenemos a Maricel Santibáñez, sacó 11.000 votos y la seguía un tipo con 3.500, pero que la suma de los dos no lo duplicaban, de los dos candidatos. El que tenía los 3.500 votos, él quedó diputado y Maricela quedó fuera. Entonces, hay que ver cuáles son las constituciones políticas de esos países para definir hasta qué punto es democracia, hasta qué punto es no. Ahora, cada país se da sus propias democracias. Por ejemplo, el caso Cuba. Yo defiendo a Cuba porque Cuba tiene una democracia, yo he estado varias veces en Cuba. Ellos analizan por barrio, por comuna, por provincia, y así se van eligiendo y llegan arriba. ¿Le parece que es una democracia, un régimen sin partidos políticos, con candidatos únicos, sin libertad de expresión y con un parlamento que elige al presidente? Porque la elección viene de abajo, tal como te digo, viene de abajo hacia arriba. Cuando se llega arriba, ya no ha habido elección en cada uno de los barrios. Es distinto, por ejemplo, cuando tú vienes e impones uno de arriba, eso es lo que te digo. Son democracias distintas y formas de vivir y ser distintas. En definitiva, supongamos que no nos gusta el sistema cubano, supongamos que no nos gusta el sistema chileno, ni nos gusta el sistema sirio ni el norteamericano, pero ni Estados Unidos tiene derecho a invadir a nadie para imponer dictaduras o para derrocar y crear nuevos gobiernos. Ni Siria para bombardear a su pueblo. Ni Cuba, ni Siria no ha bombardeado a su pueblo. Ni Chile, ni nadie. Nadie tiene la capacidad, la autoridad, la permisividad, no sé cómo explicártelo, de invadir otro país para imponer. Hay un principio de no injerencia en los asuntos internos y la libre autodeterminación de los pueblos. En todo el mundo. Claro, por eso te digo, ahora lo de Siria se miente mucho. Habían bombardeos que mostraban. Hay gente que no sabe, por ejemplo, leer árabe, y obviamente te mostraban manifestaciones en Siria con gente muerta en las calles, y resulta ser que eran de Libia, no eran de Siria. De las protestas de Egipto sacaban, porque la gente mira de repente y no se da cuenta,
que en las marchas que se veían eran bandera egipcia, no eran siria. Entonces se miente mucho. Por ejemplo, ¿tú sabes cuántos medios de difusión controla Estados Unidos e Israel en América Latina solamente? 1.252. Eso me tuve. El poder de desinformación que tiene el imperialismo en América Latina, en África, en Medio Oriente, en el mundo entero, es enorme. ¿Qué fuente respalda esta afirmación? Todos los análisis de todas las organizaciones que se han dedicado a estudiar cada uno de los medios de difusión que en América Latina obedecen a los intereses norteamericanos. Y es largo explicar también. Que desde luego te digo, es una visión del tema. Hay otras muchas que afirman criterios contrarios. No, evidentemente sí. No hay unas verdades absolutas, por así decirlo, ¿no? Exacto. Pero evidentemente que si tú consultas una agencia norteamericana te va a decir una cosa y vas a decir una agencia es otra cosa. Pero lo que tiene que ser, los pueblos tienen que aprender a leer la realidad y aprender a leer la historia. Y es simple. De las últimas 211 guerras que han habido en la humanidad, Estados Unidos ha estado presente en 201. ¿Por qué razón? ¿Por qué Estados Unidos invade República Dominicana? ¿Por qué invade Cuba? ¿Por qué invade Santo Domingo? ¿Por qué invade Granada? ¿Por qué invade Libia? ¿Por qué invade Irak? ¿Por qué invade Afganistán? ¿Por qué invadió el Líbano? ¿Por qué? ¿Y se preguntó alguna vez por qué Cuba invadió Angola? No invadió. El gobierno angoleño le solicitó ayuda militar ante la agresión que sufría de Rhodesia y de Sudáfrica, con apoyo norteamericano. El caso sirio, Siria le pide a Rusia ayuda militar, está invitado por el gobierno, pero no le ha pedido ayuda militar a Estados Unidos. Estados Unidos tiene que tener 20 bases militares ahí. Yo te aseguro algo, y esto es un mensaje que te lo digo, si Estados Unidos en un momento dado requiere del litio de Bolivia, el estaño, el gas de Bolivia, tenlo por seguro que vas a tener bases militares aquí adentro, siempre y cuando el pueblo boliviano lo tolere. Pero yo creo que con la dignidad que tiene hoy en día el pueblo boliviano, no lo va a tolerar. Una de las visiones sobre el contexto internacional. Desde luego existen más de estas y conversando con otras personalidades encontraríamos otras visiones y otros enfoques del problema. Pero agradecemos su contribución, Nicolás Hadua, representante de la campaña global por el retorno a Palestina, por la valoración y por el enfoque que ha ofrecido a nuestros televidentes de una perspectiva de la realidad mundial. Éxito en su estadía en Bolivia y entiendo también que visita otros países. Exacto. Yo te agradezco el espacio y agradezco de poder dar una visión que a veces suele ser distinta a la que están habituados mucha gente todos los días. Así que te agradezco perfectamente esta entrevista que has dado. La riqueza de la democracia es precisamente conocer más de una visión de cualquier tema. Gracias una vez más por su presencia. Gracias a ti, muy amable. Un paréntesis.